Hoy, sábado 3 de febrero por la tarde, nos encontramos en plena romería de los mártires, la única de todas las que existieron en la villa de Cáceres que se ha conservado ininterrumpidamente. La ermita data del siglo XV, en sus orígenes desde el siglo XV. Hay una leyenda cacereña que se ha transmitido de generación en generación, de que don Bernardino de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, que estuvo a punto de llegar a ser papa, sacó de la Basílica de la Santa Cruz de Roma un trozo del Lignum Crucis y se lo trajo para Cáceres. Y en penitencia le habían impuesto la construcción de 7 ermitas en la villa, en su villa natal, Cáceres. Y una de ellas decían que era justamente la de San Blas. Sin embargo, hay documentos de un apeo del año 1491 donde ya se cita la ermita de San Blas, y entonces don Bernardino todavía no era cardenal de Santa Cruz. Por lo tanto, vamos a dejar las leyendas en leyenda, la historia en historia, y lo que nos prueba los documentos, lo que tomemos justamente por fiable. Hay una figura clave en esta época que es don Francisco de Carvajal y Sande, tantas veces citado, mecenas de Cáceres, y también, para dar mayor esplendor a la fiesta de San Blas, en 1550 va a dejar una cantidad de dinero al cabildo eclesiástico para que acudiera justamente en planta a celebrar la romería de San Blas. Dijimos ayer en las Candelas, en la ermita de las Candelas, que era la ermita de San Blas el Viejo, y esta es San Blas el Mozo. A algunas personas a lo mejor hoy les extraña el que hubiera 2 ermitas o 2 cofradías de la misma vocación, cosa que no era rara entonces en Cáceres, puesto que existían numerosísimas cofradías y muchas con vocaciones repetidas. En 1584 el obispo Galarza, que va a ser el gran reformador y el impulsor del Concilio de Trento en la diócesis, va a intentar que la cofradía de San Blas el Viejo se fusione con la de San Blas el Nuevo. Pero no lo va a conseguir, a pesar de que, bueno, llegó a conseguir otras cosas bastante más importantes y más costosas, como fue la imposición de la clausura a las monjas de los beaterios de Cáceres. Pero va a ser su sucesor don Pedro de Carvajal, el placentino, el que en 1611 logre justamente la fusión. Las rentas de San Blas el Viejo se fusionan con la de San Blas el Mozo y se traen aquí justamente las 2 imágenes. En 1611, pero 10 años antes, Gaspar Gallego, un pintor alcantarino afincado aquí en Cáceres, de los que quedan algunos cuadros en las cercanías de Cáceres, va a contratar una nueva imagen de San Blas en Coria, a pesar de haber obtenido la licencia episcopal necesaria. Sin embargo, la cofradía no lo va a aceptar y la imagen se va a devolver. La ermita se encuentra también en el ejido, fuera de lo que eran los límites de la villa. La villa terminaba al final de la calle Sandi y la calle Juan de la Peña, en lo que se va a llamar la Puerta de San Blas o Puente de San Blas, y a partir de ahí lo que había por aquí eran todos zonas de trigales, de cultivo, y las eras de San Blas, que estaban muy en la cercanía. Y en los alrededores confluían una serie de regatos que se hacían infranqueables en invierno. Aquí, muy cerca, desembocaba el río Verde, el Escambrión, el que venía del Cerro de los Aceitados, y confluían en esta zona. Por ello, a veces se hacía complicado el acceso hacia la ermita. Y en 1638 la cofradía va a construir un puente para franquear el paso, que ha durado hasta las obras del siglo, hasta finales del siglo XIX, en que se enterró bajo la actual carretera. La ermita de la cofradía de San Blas el Mozo, la que residía justamente en esta ermita, era bastante pobre, y incluso con las rentas de la agregada de San Blas el Viejo, llegaba a sostener la ermita, la atención, el cuidado y el mantenimiento de la ermita. Por ello, se le va a permitir en 1617 que hagan un petitorio en la parroquia de Santiago el Jueves Santo de 1617. Nos encontramos ante la tercera imagen de San Blas que estuvo aquí en esta ermita. La primera, la de San Blas el Mozo, la originaria de esta parroquia, no se conserva. Sabemos por las cuentas que era una imagen de vestir
puesto que a finales del siglo XVI al rico comerciante Juan Martín Bustamante le compraron una serie de telas y tejidos preciosos para hacerle las vestimentas del santo. La segunda, la de San Blas el Viejo, la que estuvo en la ermita, en la actual ermita hoy de las Candelas, se encuentra en la parroquia de Santiago. Es una imagen de talla entera justamente del siglo XV. Esta tercera data de 1767 y se trajo desde Madrid. Existe el pago, el asiento del pago por la hechura de la imagen. Desgraciadamente no pone quién fue el escultor, pero por la similitud con el San Nicolás de la Catedral de Coria, que es de José Salvador Carmona, un escultor del que poseemos varias obras, dos en la ermita de la montaña, Santa Ana y el Cristo de la Salud, y otra en la cercana parroquia de Malpartida, en Nazareno, es fácilmente atribuible a José Salvador Carmona. Es una imagen, vemos, preciosamente tallada, con todo lujo de detalles, de pliegues y con un rico estofado que le hacen una obra de verdadero mérito. La ermita guarda algunas reliquias de su pasado, entre ellas esta tablilla, esta tabla con la imagen del santo, que era la tablilla de la demanda. Era costumbre en todas las cofradías cacereñas el salir los domingos por la mañana por las calles del pueblo, el pedidor, que era uno de los criados que tenía la cofradía, una de las personas a sueldo que tenía la cofradía, iban pidiendo, y para saber a qué imagen y qué cofradía de devoción se le daba, pues llevaban una imagen. La de Nuestra Señora de la Montaña llevaba esa imagen pequeñita que se conserva todavía en la ermita. Con esta imagen, el pedidor paseaba por las calles, iba llamando de puerta en puerta, porque estaban autorizados, para ir consiguiendo fondos para el mantenimiento de la cofradía y justamente de la ermita. Detrás tenemos un crucificado que fue estofado, pintado y policromado por Gaspar Gallego, del que habíamos hablado antes, que había sido un pintor alcantareño que fue mayordomo también de la cofradía de San Blas. Este Cristo era el Cristo de los entierros de la parroquia de Santiago, que vino a sustituir al Cristo de los Milagros, del que ya hablaremos en otra ocasión, cuando se produjo el milagro que nos relató Simón Benito Bosollo. Incluso allí, aquí en este lateral, del banco del primitivo retablo de 1640, tenemos dos evangelistas, San Juan y San Mateo, representando del ángel, que son los restos. El retablo actual es de 1698, realizado por un cacereño, Francisco Pérez Salamanca, y en el que se aprovechan los cuadros anteriores del primitivo retablo que cuentan la vida del santo del pintor Juan de Rozas. Con el tercer pacto de familia, Cáceres se va a convertir una vez más, a lo largo de toda su historia, en un hospital de sangre para los soldados heridos. La cercana Portugal, en guerra, a través de la lucha contra Inglaterra y su aliado Portugal, pues va a hacer que Cáceres, estando muy cerca de la raya de la frontera, se convierta en un hospital, y los soldados, para evitar justamente pues las plagas y las enfermedades, las epidemias, pues se van a asentar en las ermitas. La de San Blas va a ser una de las elegidas como hospital y lugar para atender a los heridos. Es tal la epidemia que surge en ese año de 1764, y tanto los muertos, que en un lugar muy cercano de aquí, cerca de la Fuente del Oso, se va a convertir un cercado en cementerio, y a partir de entonces improvisado cementerio, puesto que en aquella época se enterraban en los cementerios, tanto en el interior de la iglesia como en los adjuntos cementerios parroquiales, pero para evitar la propagación se van a enterrar en el extrarradio, en lo que desde entonces se va a conocer como Cerca de los Muertos, y que posteriormente va a convertirse en el actual cementerio municipal. En los alrededores de la parroquia, a lo largo del siglo XX, se van a ir asentando una serie de barriadas y una serie de edificios. Tenemos muy cerca la ermita de Santo Vito, tan antigua como la de San Blas, a ver si algún día la vemos también reconstruida. Se va el refugio para pobres, el antiguo matadero, justamente enfrente de la ermita, más adelante la barriada de Pinilla, el seminario,
y enfrente, en el edificio Balondo, la Facultad de Filosofía, las facultades del semidistrito cacereño, que justamente el año pasado, en 2023, se conmemoró el 50 aniversario de la fundación de la Universidad de Extremadura. En 1957, el obispo don Manuel Llopis y Borra va a crear una serie de nuevas parroquias, y entre ellas la de San Blas. Como decíamos ayer, con la restauración de las candelas, la adaptación para parroquia de la ermita de San Blas va a hacer que pierda todo su tipismo, puesto que era una ermita de reducidas dimensiones, de tal reducidas dimensiones que a veces, incluso cuando se celebraba la fiesta, se tenía que celebrar fuera en tiempos pasados, incluso tenían un púlpito, como tantas ermitas a los exteriores, que congregan a tantos devotos para predicar justamente desde el exterior, porque no cabían. Y el portal se va a derribar y se va a anexionar a la nave justamente de la ermita. Va a desaparecer el pequeño coro que tenía y una serie de aditamentos, la casa del ermitaño, que como podrán ver por las fotos antiguas, la ermita de San Blas tenía un sabor inmenso, inconmensurable. En fin, hablar del siglo XX es hablar de San Blas, es hablar de la familia Muriel, primeramente con Domingo Muriel Espadero, que aquí lo vemos en algunas fotos. Tenemos una mesa de ofrenda en el portal, justamente en el desaparecido portal del año 32, de 1932, que está el párroco de Santiago, don Lorenzo López Cruz. No hay que olvidar que esta ermita dependía de la parroquia de Santiago hasta su conversión en parroquia propia. Domingo Muriel Espadero, a lo largo de muchos años, supo mantener la fiesta y la tradición, luego ayudados por sus hijos Antonio y Paquita Muriel Rubio, hasta que, bueno, pues ya por ley de vida pues no pudieron acudir. En 1957, con don José Reveriego Pedrazo, va a ser nombrado primer párroco, un gran impulsor también de la parroquia, un hombre completamente entregado a su parroquia y que tuvo una gran ayuda y un gran apoyo con la familia Muriel Rubio, puesto que supo mantenerlo y han estado hasta sus últimos años pues ayudando y colaborando en todo lo preciso con la parroquia y con la fiesta de San Blas. Hoy ha tomado su relevo don Antonio Pariente, también con gran entusiasmo, y ya lo vemos como hoy aquí está justamente al frente de esta tradición, que por suerte tuvo unos años de cierto declive, con el cambio. A veces los cambios, bueno, pues hacen confundirse a la gente, pero estamos viendo de pocos años para acá que se está volviendo a recuperar y los cacereños volvemos a bajar en bandadas a la romería del Santo. Estamos viendo las largas colas para comprar el cordón del santo, puesto que San Blas, que fue degollado, es el patrón y el abogado de la garganta, justamente el patrón de los otorrinolaringólogos, y también pues a la que la gente recurre cuando tiene la enfermedad, algún mal justamente de la garganta. Y la cofradía, curiosamente, tenía una garganta de madera que se prestaba y se iba pasando de casa en casa, la pedían los cacereños que se encontraban enfermos, que tenían alguna afección de garganta, la pedían, llevaban a su casa, justamente, bueno, pues para que les sirviera de protección y sobre todo de curación de los males de garganta. Incluso la cofradía llegó a encargar varias de madera que se vendían y se las llevaba la gente y, bueno, pues las tenía, pues como hoy tenemos cualquier imagen de nuestra devoción en nuestras casas para que nos proteja. El desaparecido portal, como tantos portales, en aquellos momentos que no había casa cuna aquí en Cáceres, pues servía también de lugar donde se dejaban a los niños expósitos. Hay un caso bastante curioso en el que en 1770 y algo, no me acuerdo ahora mismo en concreto bien de la fecha, en que se encontraron un niño con una nota que decía que era hijo de hidalga y también de caballero, y que le pusieran la teta, que verían cómo mamaba.
es decir, que se encontraba con plena fuerza. Bueno, el abandono de este niño, pues lo primero que hacía la autoridad judicial era intentar buscar a los padres, y lo encontraron. Era era criada de un acaudalado de Cáceres y de el criado de un capitán, de los que entonces se encontraban aquí acuartelados en Cáceres, y para esconder el embarazo de esta mujer soltera, bueno, pues la habían dejado en una casa muy cerca de la puerta de San Blas y habían pagado a dos cacereños para que lo llevaran a la casa cuna de Trujillo. Entonces estos, en lugar de llevar la niña a Trujillo, se embolsaron el dinero y la dejaron tirada aquí justamente en el portal, lo cual bueno, pues fueron condenados a pena de cárcel. Ya hablaremos en otra ocasión de la casa cuna, también de los Expósitos, que es bastante interesante la historia. Se viene repitiendo hasta la saciedad que el actual crucero, que está en el patín de la ermita de San Blas, era la que antiguamente existía en la corredera de San Juan, la denominada Cruz Dorada. Sin embargo, basta con comparar estas dos fotos antiguas para ver que no tienen absolutamente nada en común. La de San Blas siempre perteneció a San Blas y la de San Juan no sabemos a dónde se llevó una vez que la desmontaron de la corredera. La parroquia de San Juan tenía una capilla denominada de las Reliquias, que todavía existe, donde se conservaban muchísimas reliquias de santos, entre ellas una de San Blas. Ya desde antiguo, la cofradía de San Blas el Viejo, la que se ubicaba en la actual ermita de la Consolación, se la pedía a los curas de San Juan y se trasladaba desde allí hasta la ermita de San Pedro de los Caballeros para celebrar la fiesta con ella. Cuando en 1611 se fusionan ambas cofradías, San Blas el Viejo y San Blas el Mozo, se sigue justamente con la tradición de las reliquias. Desde entonces, en la comitiva, los curas de San Juan iban acompañando las reliquias del santo hasta la ermita en el ejido. Sin embargo, en 1733, unos benefactores regalaron a la ermita la reliquia actual, para la cual hizo el relicario que vemos portado en manos de don José Reveriego, el primer párroco de la parroquia de San Blas, que lo hizo el platero cacereño Lucas Mogollón. La víspera de la fiesta del santo es cuando se celebran las romerías, y así ha venido celebrándose tradicionalmente también en San Blas hasta hace algunos años. Ese día de vísperas del santo, se celebraba también la mesa de ofrendas, que muchas cofradías han sabido conservar y mantener, otras pues las han perdido. Y uno de los elementos más peculiares de esta mesa de ofrenda o ramos, como por ejemplo se llama en el casal, eran las roscas de anís. La primera referencia documental a las roscas de San Blas data de 1633, año en que Benito Michel, escribano del Público y del Número, regaló al santo una fanega de trigo amasado para con ellas hacer roscas, para que la cofradía decidió regalar a los benefactores y otra parte venderla por obtener unos beneficios. Desde entonces es frecuente ver en los asientos de las cuentas la referencia al trigo amasado para las roscas. Unas veces porque la cofradía lo compraba, el trigo, y otras veces porque, siguiendo la costumbre de muchas cofradías, pues alquilaba un asno y con él recorrían todos los molinos de la ribera, que entonces eran numerosos, donde iban pidiendo a los molineros trigo para hacer las roscas al santo.